palmas al Señor. Gloria a Dios. Tengo un conflicto en esta noche yo aquí, que tengo tantas cosas que quiero platicar de las cosas del Señor, pero vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a ir al segundo libro de las Crónicas, hermano, para ver cómo Dios, segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Aquí vamos a ser observantes. La palabra nos va a hablar a través de la vida de un rey, hermano, llamado Usías, que estos reyes eran puestos por el Señor. Y entonces, pero es importante que veamos, mire, y como un ejemplo para que podamos entender nosotros esto, digamos, yo quiero creer que la mayoría de nosotros estamos en el Evangelio porque hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y entonces ese encuentro personal, porque esto es importantísimo en la vida del creyente, porque ese encuentro personal con Cristo Jesús que hemos tenido todos aquellos cristianos, nos lleva a, aunque no tenemos conocimiento en su mayoría, tal vez algunos ya, pero la mayoría no tenemos conocimiento de la palabra del Señor. No tenemos conocimiento, hermano, de los dones del Espíritu. No tenemos conocimiento en este mundo tan maravilloso en el cual Dios, hermano, nos toma. Pero poco a poco vamos a ir tomando no solamente la decisión, sino la responsabilidad de vivir, porque usted y yo fuimos escogidos por gracia. No hicimos méritos, sino que por gracia, dice la palabra, hemos sido salvos. Y entonces esta gracia, que la palabra gracia significa un favor que usted no merece y yo tampoco. Por eso se llama gracia. La gracia de Dios vino a nuestra vida. Y entonces, al entender, hermano, que nosotros estamos en el Evangelio por gracia, porque a Dios le plujo. ¿Qué mérito hizo usted o hice yo para que Dios a través de Cristo nos salvara? ¿Qué hizo? No es por dinero, porque Dios se va a enriquecer con nuestro dinero. Él es, dice la palabra, que es el dueño del oro y de la plata. No lo necesita. No es por nuestro cociente intelectual y porque somos muy inteligentes, porque entonces eso iría en contra de la palabra del Señor, porque la palabra dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Por eso tal vez los más ignorantes que podemos ver somos los que predicamos el Evangelio, para avergonzar al sabio, para avergonzar al polemista, para avergonzar al que sabe. Entonces Dios puso su palabra en lo vil y menospreciado del mundo, para avergonzar a todos aquellos, hermano, que tienen un cociente intelectual elevado. Pero nosotros no tenemos tal vez un cociente intelectual elevado, sino un corazón agradecido, que creemos en la palabra bendita del Señor. Entonces, lo más importante, hermano, en el Evangelio es que nosotros no perdamos ese temor reverente. Ya vio que en el libro de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso,
había un siervo ahí y no lo, es decir, el Señor con la palabra no lo exhorta porque no cumplía con lo que tenía que cumplir, sino lo exhorta porque con el tiempo, y puede ocurrirnos a nosotros, perdemos el primer amor. Y entonces a este hombre de la iglesia de Éfeso, hermano, perdió eso. Es decir, era celoso en cuanto a la doctrina, era celoso en cuanto a los hombres que, hermano, que estaban en ese momento. Pero el Señor le dice: yo tengo esto contra ti, que has perdido tu primer amor. Entonces esto es una base muy sólida, el amor hacia el Señor, porque Dios siempre cumple, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! Estamos en el Evangelio por amor. ¿Por qué digo esto? Porque aquí, hermano, vamos a ver, este hombre empezó a reinar, Usías, que estamos en el capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas, comenzó a reinar y reinó 52 años. Y empezó cuando tenía 16. Hermano, no perdamos esa reverencia, no perdamos ese temor reverente, porque el temor reverente es la base para estar, una de las bases para estar sostenido en el Evangelio, hermano. Ese temor reverente nos hace a nosotros agradar a Dios. ¡Aleluya! No perder esa filiación, hermano. No perder aquello que cuando nosotros, hermano, estamos embebidos de este Evangelio, rápidamente a través del Espíritu entramos en una dimensión que le llamamos presencia de Dios. Y qué lindo es esto, hermano, ser quebrantado por los cantos, ser quebrantado por la palabra, ser quebrantado por este Evangelio maravilloso, hermano, porque gloria a Dios por esas palmas. ¡Qué lindo es! Pero eso se puede ir perdiendo. Como el amor, si no lo cuidamos, se va enfriando el amor. Porque ese hombre, ese pastor, ese apóstol, ese predicador de la iglesia de Éfeso no andaba emborrachándose, sino que le señala: tengo esto contra ti, que has perdido tu primer amor. La base del Evangelio es el amor. Por eso es que no podemos nosotros, hermano, perder este amor, porque el amor nos hace sensibles. ¿Cuánto hace que nosotros, algunos, no lloramos en la presencia de Dios? Y antes, hermano, nuestro llanto genuino, consternados de saber que lo más precioso y lo más grande del universo se ha hecho cargo de nuestra vida, y que nosotros éramos vil pecadores y ahora hemos sido constituidos en hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces este hombre Usías, hermano, comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Jecolías en Jerusalén. Hermano, y dice que ¿cómo se sentiría este hombre cuando Dios lo toma en cuenta a los 16 años y lo pone como un gobernante de Israel, como rey de Israel?
Y entonces dice que este hombre, mire qué lindo, lea el versículo 4. Y le aconsejo que si tiene algo con que subrayarlo, lo subraye. Porque dice que este hombre enamorado del Señor hizo lo recto delante del Señor. No tenía a los 16 años, ¿qué experiencia puede tener uno? No tenemos mayor experiencia a los 16 años, pero este hombre, como no tenía experiencia, como no estaba realmente, hermano, facultado como para gobernar, tuvo que acudir al Señor y poner su confianza en el Dios de la gloria. Como cuando uno empieza a predicar, ni siquiera es un hombre uno de oración y empieza a pedirle al Señor a través de la oración que se recuerde los pasajes, que pueda fluir, hermano, porque nuestra dependencia en el Evangelio es una dependencia del Dios del cielo, no es una dependencia humana, no, porque la palabra tiene que tener vida, no, tiene vida. Y la vida que tiene la palabra, al primero que tiene que provocar es al que está disertando, al que está hablando, al que puede decir Cristo vive, porque realmente en su corazón tiene la confianza y tiene la sabiduría de que Cristo vive y tiene poder. Pero como poco a poco el hombre va perdiendo ese temor reverente. Porque el enemigo muchas veces, hermano, nos quiere hacer sentir que sabemos. Momento, nosotros estamos en el Evangelio por inútiles. El único útil, poderoso, que sabe, que nos sostiene, se llama Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, alabado sea el nombre de Dios. Y entonces este hombre joven, ese versículo 4 dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor. No oremos solo cuando vamos a predicar. No oremos solo cuando está peleando con la mujer. No oremos cuando el marido le dijo que se va a ir. No. En todo tiempo. La oración es la comunicación con Dios. A través de la oración, Él nos oye. Entonces me impresiona porque en el versículo 4 dice que hizo lo recto. Lo recto es lo agradable. Es lo que se debe hacer ante los ojos de Dios, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Israel se había vuelto idólatra, pero este hombre enamorado del Señor, consciente que él ahora era rey de Israel, gobernante de Israel, hermano, no hizo que se propuso hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Y tal vez cuando usted empiece a hacer lo recto delante de los ojos de Dios, le pueda caer mal hasta los hermanos. Ay, ese hermano solo llora y llora y llora. Porque siga en esa dimensión, porque usted no está para agradar al hermano, ni para agradar a la hermana, ni para agradar al pastor. Usted fue llamado para agradar al Dios de la gloria, al Dios de vuestra salvación, a ese Dios maravilloso, hermano. Por eso la palabra dice que nosotros somos deudores, ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y como este hombre estaba joven, no tenía experiencia, entonces en ese versículo 4 dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Mantener el culto verdadero.
Cuando el pueblo, hermano, se había tirado al paganismo, a la idolatría, hubo un hombre que fue constituido gobernante como rey de Israel e hizo un propósito. Y ese propósito fue hacer lo recto ante los ojos del Señor. Se agarró del Señor, se tomó al Señor conforme. Él se dio cuenta cuál sería el éxito de mi papá, cuál sería el éxito de Amasías. Haber vivido conforme a lo que le gustaba al Señor. Porque Amasías, en medio de la idolatría, en medio del paganismo, que la idolatría y el paganismo abrazaron a Israel, pero este rey, hermano, mantuvo el culto agradable al Señor y tenía dependencia del Dios verdadero, del Dios de nuestra salvación, de Jesucristo. Persistió. A Daniel, por ejemplo, le dijeron que no orara cuando estaba en Babilonia. Y él era muy crédulo, y abría la ventana en la mañana, no como por desobediencia, en dirección a donde estaba Israel, y oraba al Dios del cielo, al Dios de su salvación. Usías, dice la palabra, que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Mantener el culto verdadero a Dios. Mantener el culto verdadero a Dios es difícil en este tiempo. Yo no tengo que darle cuentas a usted, y usted no me tiene que dar cuentas, mucho menos a mí. Hemos sido llamados para darle cuentas al Dios del cielo, al Dios de nuestra salvación. Mire, persistió en buscar a Dios cuando el pueblo estaba paganizado. Por la mañana, al mediodía y por la tarde, persistió en buscar al Señor, y por la noche. Mire, y entonces este hombre dice que mientras buscó al Señor, por ejemplo, ¿cómo? Quizá si pedimos opinión, la prosperidad va a variar entre una opinión y otra opinión. Pero la palabra dice acá que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Hizo lo recto delante del Señor y persistió. Y el Señor dice al final del versículo 5, buscó al Señor y Dios lo prosperó. Aleluya. Porque si alguien puede prosperar, es el Señor. Bueno, entonces dice acá, y dice que él persistió en buscar a Dios, versículo 5, en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le añadía, Dios lo prosperaba, Dios hacía que tuviera éxito en las batallas contra los enemigos, Dios lo levantó. Debemos de saber manejar esta prosperidad que Dios nos da, porque este hombre es un ejemplo, cómo empezó, pero también vamos a ver cómo termina, cómo es la etapa de su vida. Y dice en el versículo 6, y salió y peleó contra los filisteos, derribó la muralla de Gat. Mire, porque en esa muralla se escondían gigantes. Entonces botó esa muralla. Porque muchas veces nosotros tenemos que derribar murallas, porque atrás de las murallas se pueden esconder
gigantes que no nos dejan progresar en el Evangelio. Entonces hay que vencerlos con las armas del Señor. Por eso Él deja escrito y dice Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para deshacer fortalezas, botar fortalezas. Dele palmas al Señor. Vaya, qué lindo es esto, porque dice la palabra en el versículo 5, note usted, que mientras él buscó al Señor, Dios le prosperó. Porque la búsqueda del Señor, hermano, es algo que Dios ha dejado para nosotros, y que va a tener un resultado precioso y maravilloso. Por eso es que le debemos de buscar. Y entonces dice, Dios le prosperó y salió, versículo 6, y peleó contra los filisteos. Aquí hay lucha espiritual. Los filisteos eran lucha física, eran enemigos de Israel, pero ahora nosotros tenemos lucha de orden espiritual. Y entonces peleó contra los filisteos y derribó la muralla de Gat. Acuérdense que en Gat había un gigante, y ese gigante tenía que ser vencido, y ese gigante se escondía detrás de las murallas, y ese gigante que nosotros estamos hablando era Goliat. Miren, entonces esta muralla, hermano, de gigantes, puede ser el orgullo, puede ser la vanidad, y todo eso lo debemos de poner delante del Señor para que bote, derrote a eso. Bueno, somos nosotros que los vamos a derrotar, pero con la palabra bendita que Dios nos va a dar, ¿verdad?, para derrotar a esos gigantes. Dele palmas al Cristo de la gloria. Y entonces Dios le prosperó, dijimos en el versículo 5, salió y peleó contra los filisteos. Aquí empiezan las luchas espirituales, porque nuestros enemigos no son carnales, sino que nuestros peores enemigos son espirituales. Y esos enemigos no los podemos vencer con armas carnales. Por eso el apóstol Pablo habla, escribe y dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para deshacer fortalezas. No dejemos que nos venzan estos filisteos. Y entonces viene y derribó la muralla de Gat. Es una muralla tremenda, hermano. Porque esta muralla de Gat era donde se escondía uno de los gigantes llamado Goliat. Y uno de los enemigos que nosotros podemos tener varios, pero quiero mencionar dos. Uno puede ser el orgullo, un enemigo al que nos tenemos que enfrentar. Ayúdeme. ¿Cómo se vence el orgullo? ¿Cómo se vence ese enemigo tan grande que se llama orgullo? Que es el gigante que se nos para enfrente. Va. ¿No que sos aleluya, pues? Humillándonos. ¿Cómo? ¿Cómo nos podemos humillar? Pidiendo perdón. Esa es una de las armas de nuestra milicia, donde nosotros vamos a derrotar a ese gigante que muchas veces se metió en nosotros. Por eso le hablaba yo de este gigante que representaba el orgullo y también representaba la vanidad. A veces nos endeudamos, hermano, por comprar cosas
para aparentar que tenemos y cosas caras. Por eso yo le decía que aquí en la palabra que salió y peleó contra los filisteos y derribó la muralla donde había un gigante, la muralla de Gat. Miren, donde esos gigantes, uno podríamos decir era el orgullo y la otra es la vanidad. Pero no nos avergonzamos, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos quiénes éramos y cómo estábamos antes de venir a los pies de Jesucristo. Porque ninguno de los que nosotros, hermano, de los que estamos aquí, vinimos porque nos gustó el Evangelio. No, vinimos porque hay un Cristo maravilloso que nos ofreció victoria cuando estábamos derrotados, porque hay un Cristo precioso, hermano, que nos ha levantado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces tenía que pelear contra los filisteos, porque nuestra lucha, dice Pablo, o dice la palabra, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de la maldad. A veces, hermano, uno le puede caer mal a una persona que ni siquiera la conoce, por la cara que tenemos. No conoce su vida, no conoce de dónde viene, no conoce cómo llegó al Evangelio y nos cae mal. Por eso es que se iban a enfrentar a gigantes, y los gigantes no están afuera, están adentro de nosotros. Están adentro. Por eso dice que acá Dios le prosperó, salió y peleó contra los filisteos. Esta ya es una lucha de orden espiritual. Es una batalla espiritual. Los filisteos son aquellos que no te dejan tener devoción con el Señor. Son los que no te dejan consagrarte. Son los que han puesto para que te molesten, hermano, y que tú no leas la palabra del Señor, que tú no ores. Bueno, no vas a orar todo el día, pero usted no va a negar que hay días que nos levantamos y nos acostamos y no hemos podido orar al Dios del cielo, el Dios de nuestra salvación, y que nos ha dado el existir y que nos ha dado la vida y que nos compró con sangre preciosa y maravillosa. Entonces el orgullo, podemos mencionar más, pero yo voy a mencionar dos gigantes. Uno es el orgullo y otro es la vanidad. Porque hay gente muchas veces que no dice una sola palabra. Le da a usted buenas noches, pero si es agachadito, ni siquiera lo voltea a ver. Pero habemos personas, hermano, que realmente somos orgullosos. Y no solamente orgullosos, somos vanidosos. Esas cosas que nosotros tenemos, esos gigantes que tenemos que vencer. Con la ayuda del Señor Jesucristo, por supuesto, pues, ¿verdad? Porque el que vence es Él. Bueno, entonces aquí estaba, mire, estaba el orgullo, estaba la vanidad. Bueno, y empieza la lucha espiritual, la pelea contra los filisteos. Porque nosotros tenemos una batalla espiritual. Sabemos, hermano, que la Biblia nos invita a que oremos, pero no todo lo podemos hacer. Para eso no hay tiempo. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer unos 5 o 10 minutos la palabra del Señor, porque vivimos en un mundo muy convulsionado, muy rápido para las cosas, y no tenemos tiempo para eso, pero podemos pasarnos horas viendo nuestros teléfonos, nuestros dispositivos, viendo la televisión.
volvamos a las sendas antiguas. Por eso este rey dice que salió y peleó contra los filisteos y derribó. Lo primero que hizo fue derribar la muralla de Gat, la muralla de gigantes. Es la muralla que muchas veces, hermano, no nos deja pedir perdón, no nos deja reconocer que nosotros somos orgullosos. Hay un gigante ahí, y ese gigante, hermano, ahora pongámosle un nombre a ese gigante. Había uno que se llamaba Goliat, pero David lo venció, hermano, con la roca. La roca es Jesucristo, con la piedra. Dele palmas al Señor. Versículo 7. Y Dios lo ayudó contra los filisteos. Fíjese que aquí habla de eran los enemigos de Israel, los filisteos. Contra los árabes, el mundo, que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Los amonitas tenían costumbres paganas, hermano, ¿verdad? Ellos estas costumbres, hermano, las habían conservado, y esas costumbres paganas que tenían, viene el Señor. Por ejemplo, las costumbres del paganismo que tenían era prostitución, lesbianismo, homosexualidad, y esas costumbres, ante estos espíritus, ellos tenían estas prácticas. Y dice aquí la palabra, y que Dios los ayudó contra ellos, estos que acabamos de mencionar. Y los amonitas, versículo 8, pagaron tributo a Uzías, y su fama o su nombre se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. También nosotros tenemos un campeón que es poderoso, que no solamente venció a los enemigos, sino que ha vencido la muerte. Y ese poderoso guerrero, gran guerrero, se llama Jesucristo. Jesucristo. Entonces le dio inteligencia el Señor a este rey llamado Uzías. Y este rey, cuando le dio inteligencia, edificó torres en Jerusalén para poder observar si el enemigo venía, y lo podían observar a una buena distancia, y entonces ellos ya se preparaban para la guerra. Entonces dice, edificó torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle, en la esquina de la muralla, y las fortificó. Versículo 10. Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura, y también tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque amaba la tierra. Bueno, tendría que seguir leyendo, pero no quiero entretenerme mucho en leerlo. Usted lo lee en su casa. Yo quiero llegar al versículo 15. Dice en la segunda parte del versículo 15, dice que su nombre, quizá en su Biblia diga fama, su nombre se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa. ¿Quién es el que ayuda en forma prodigiosa? Dios. Hasta hacerse fuerte. Pero no con lo ajeno, fuerte. No como nosotros somos fuertes con lo ajeno. Esta Biblia es mía y dice ahí Tom y Jerry. Bueno, entonces dice que fue ayudado en forma prodigiosa hasta hacerse fuerte. Bueno, ahora note esto. Aquí hay un peligro. Hasta en la mucha abundancia hay un peligro. Y el peligro en la mucha abundancia es de olvidarnos del Señor. Por eso hay cosas, hermanos, mire, démosle gracias a Dios
de cómo estamos, de que tenemos lo que el Señor nos ha dado, porque todo eso todavía no ha sido obstáculo para seguir buscando al Señor. Porque vea el peligro. Cuando llegó a ser fuerte, cuando nosotros estamos fuertes, cuando no tenemos situaciones difíciles, ¿qué pasa? Descuidamos nuestra vida espiritual, hermano. Ora más uno que esté enfermo, uno que tiene necesidad, hermano, que uno que está en bonanza. No digo que no haya, porque David, hermano, estaba en bonanza, había llegado al reinado, pero siempre tenía comunión con Dios. Mas sin embargo, usted sabe que David le falló al Señor. Y entonces David le dijo al Señor que se iba a extinguir la lámpara de Israel. No solamente él, sino que Salomón también siguió sus pasos. Y entonces casi desaparece. Pero no desapareció, porque si alguien cumple es el Señor. Y si Dios le prometió algo a usted, que le prometió el Señor, realmente se lo prometió, antes de que durmamos, el Señor se lo va a cumplir. De eso sí usted esté plenamente seguro, porque Dios cumple lo que promete. Bueno, entonces mire, este es el gran dice, leo el último versículo que está en mi Biblia, los últimos párrafos del versículo 15. Dice que su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta hacerse fuerte. Llegaba con un ejército pequeño, se enfrentaba a carros y a caballos y salía victorioso. Y así pasó. Estos reyes, hermano, tenían que estar en constante guerra, pero Dios les daba la victoria. Como hoy, el que nos da la victoria se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. El problema es este, versículo 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues hizo cosas que no tenía que hacer. El que manda en su hogar, perdone, no es usted. Ni se le vaya a ocurrir un día decir que aquí el que manda soy yo, porque el que gobierna en su hogar es el Señor. Usted es un administrador de los bienes de Dios. Y su mesa, y su refri, y su carro, y todo, usted dice que es suyo. Dios nos lo dio. Usted eso no se lo puede llevar. Somos administradores de las cosas o de los bienes de Dios. Y tendremos que dar cuenta de lo que Dios nos ha dado. Pero este hombre se volvió orgulloso. ¿Cómo la jactancia puede llegar en un momento a nuestra vida? Hay hombres que se enojan porque le dicen pastor. A mí no me digas pastor, pues yo soy apóstol. Mire, si no fuera cierto, yo también me río. Porque los títulos nos hacen vanidosos y por eso es que nosotros queremos esos títulos. Pero el Señor Jesús se escondía de las multitudes. El Señor Jesús sabía quién era y qué era lo que tenía. El que tiene algo no tiene por qué estar demostrando. El que tiene de Dios siga alabando y glorificando el nombre del Señor, porque lo que tiene sirve para la honra y para la gloria de Dios. Entonces imagínense lo que dice aquí. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso
que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y eso no le correspondía a él. Por eso, mire, si usted piensa que usted es el que manda en su hogar, quítese eso de la cabeza, porque el que tiene que mandar en su hogar se llama Jesucristo. Él es el que tiene que mandar en su hogar. A nosotros no nos mandaron a mandar, sino a estructurar en base del amor un hogar, en base del amor una congregación donde el que manda, donde el Rey, Señor de señores, se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces muchas veces, a veces la prosperidad, la fortaleza, hermano, digamos, se convierte en debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué en debilidad? Porque el orgullo lo arruina todo. La fortaleza, hablo de las muchas cosas, de la mucha añadidura, lo puede arruinar todo. Porque muchas veces vamos a pensar nosotros que somos señores y nosotros no somos señores. Nosotros le servimos a un único Señor que se llama Jesucristo. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Entonces fue infiel al Señor. A los sacerdotes los estableció el Señor. Y él había dicho que los sacerdotes eran los que iban a oficiar. Si el rey quería hablar con Dios, tenía que acudir al sacerdote. Claro, el sacerdocio ha cambiado. Y ahora en vez de los sacerdotes, el Señor ha dejado la presencia del Espíritu Santo para que nosotros hablemos con Él. Y el Espíritu Santo va a llevar. Y el Espíritu Santo va a traer la respuesta que nosotros necesitamos. Pero mire cómo el poder, cómo la vanidad se puede alzar sobre nosotros. Y por eso dice que cuando llegó a ser fuerte, está hablando de poderoso. Cuando nosotros no estamos preparados, yo creo que para ser rey tiene que haber una escuela, hermano. Para ser alguien importante tiene que haber una escuela. Si no, eso nos eleva a nosotros y nos convierte en personas jactanciosas. Y no hay cosa que aborrezca el Señor, es la jactancia. Porque cuando hay jactancia, la confianza no está en Dios, sino está en nosotros. Pero usted y yo, nuestra confianza la tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces dice acá que fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor, no tenía derecho. Hay oficios que son destinados a ciertas personas. Entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él con 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron algo cierto y muy importante: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados, apartados. Usted sabe que la consagración es apartarse para quemar incienso, para orar. El incienso es oración. Eran los sacerdotes. En ese tiempo los reyes tenían que depender del sacerdocio que el Señor había establecido para tener comunión con Él. Pero cuando uno llega al poder, cuando ya hay algunos centavos, cuando ya la situación económica cambia, cuando ya las cosas van cambiando, a veces podemos considerar nosotros que somos señores.
pero debemos nosotros de advertir que solamente hay un Señor de señores, hay un Dios de dioses, y Él se llama Jesucristo. Él es Señor de señores. Vale. Entonces este hombre fue infiel, se metió a hacer lo que no le correspondía, lo que no podía hacer él en ese tiempo, quemar incienso al Señor, si no ese era un oficio de los sacerdotes. Hermano, ¿quién de nosotros no puede quemar incienso? Es más, yo creo que usted sigue quemando. Algo tan corriente, algo tan común, era delicado para el Señor. Y el rey dijo: pues si estos no queman incienso, lo voy a quemar yo, a ver. Pero eso fue desagradable a Dios. No es cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar. Hemos leído cómo empezó este rey. Cuando uno no tiene experiencia, uno teme al Señor. Cuando uno no tiene experiencia, hermano, y sufrió ese impacto de Dios en su corazón, usted quiere guardarse, usted quiere agradar al Señor, a usted lo invitan a ir al cine, hermano, y dice: no, Dios guarde, y hasta se persina usted, no, ay no, perdón, dice usted, ya soy de los contras. Pero después, poco a poco, vamos cayendo en los extremos que son desagradables al Señor, porque usted y yo fuimos llamados para la gloria de Dios. No llamó ángeles, puso de ejemplo a Job delante del diablo, hermano. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Y qué fue lo que le cayó mal al diablo? No dijo: ¿ya viste los milagros que hace? ¿Ya viste cómo pasa el mar nada? No. ¿Te das cuenta? Mi siervo es un hombre que me ama, y como me ama, es un hombre fiel, es un hombre que se da para mí. Y eso le cayó mal a Satanás, porque Dios lo que ama es la fidelidad. Vamos a ir terminando. Y entonces él hizo lo que no correspondía, quemar incienso al Señor, sino le correspondía a los sacerdotes, hijos de Aarón, que fueron consagrados. ¿Sabe qué es la consagración? Dios los apartó para quemar incienso. Qué raro, cualquier atarantado puede quemar incienso. Pero esta era una honra, quemar incienso. Tal vez así en el canastillo, así, ¿verdad? O con alguna pita, yo no sé. Y ese incienso era un aroma agradable al Señor. ¿Por lo que olía? No. Por la devoción con lo que aquellos hombres lo hacían. Quemar incienso lo podía hacer cualquiera, pero ellos cuando quemaban incienso lloraban en la presencia del Señor, porque reconocían que tenían un privilegio de parte del Señor, el quemar el incienso, que era aroma agradable al Dios de los cielos. Dele palmas a Cristo de la gloria. Por eso debemos de apreciar, mire hermano, lo que Dios nos ha dado a todos los que estamos aquí. Él nos dio el derecho de llegar a ser llamados hoy hijos de Dios. Y usted tiene una responsabilidad, como la tengo yo, de dar testimonio de aquel que nos alcanzó. Qué lindo ver el profesional, hermano, dando testimonio del Señor. Qué lindo es ver a un hombre humilde dando testimonio del Señor, porque para ser un patán no se necesita a Cristo,
pero nosotros hemos sido llamados. Con esto terminamos, subimos, hermano. Entonces Usías usurpó lo que le tocaba, ¿qué hacer? Él era gobernante, él era rey, pero agarró el incensario en su mano para quemar incienso, y no solo eso, sino que se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, Dios intervino y la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso, y ningún leproso podía estar en un culto a Dios. Así que lo agarraron, lo tuvieron que sacar porque contaminaba a las demás gentes. Mire cómo la disciplina, no quiero usar la palabra castigo, sino la disciplina de Dios a este rey. ¿Cómo empezó de bonito? Alabando, adorando a Dios, porque no tenía experiencia. Cuando no tenemos experiencia, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en situaciones, hermano, penosas y no podemos resolverla, somos dependientes de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Sigamos siendo dependientes de Dios.